Muchas gracias y, en primer lugar, agradecer a Sernauto el que nos permita compartir con toda la audiencia nuestra visión de lo que hemos dado en llamar la apuesta más segura, o, sin ser tan pretencioso, una apuesta segura en materia de movilidad sostenible desde el punto de vista, lógicamente, de una empresa productora de energía como es Repsol. Si pasamos a continuación, ¿alguien puede pasar las transparencias? Okay. Bueno, en primer lugar, una llamada al valor y al poder de la tecnología. Estamos hablando de cero emisiones, estamos hablando de una neutralidad climática, y esto vendrá de la mano de la tecnología o no vendrá. Y lo bueno es que tenemos opciones y las opciones hay que dejarlas abiertas. Nuestra visión es que se puede alcanzar cero emisiones en el conjunto del suministro energético en el mundo y en particular en el transporte a través principalmente de dos vectores. Uno, sin ninguna duda, una profunda electrificación renovable del transporte. Y en segundo lugar, allí donde la electrificación no pueda llegar, allí estarán disponibles combustibles líquidos y gaseosos de baja o nula huella de carbono, entre ellos los biocombustibles, el hidrógeno renovable, etcétera. Existe una tercera pata necesaria en el mundo de la energía, que es lo que llamamos sumideros de carbono, aplica menos al transporte, pero siempre habla de emisiones de CO2 residuales y para llegar a cero emisiones tenemos que conseguir capturar CO2 de la atmósfera de manera artificial o de manera natural, aprovechando los sumideros naturales como los bosques. Hablamos en primer lugar de la tecnología. La segunda pata importante es la de la regulación. La regulación juega un papel cada vez más importante, en Europa un papel súper importante. En materia energética todos conocemos, en el año 19 el Pacto Verde Europeo sentó las bases y la ambición de la neutralidad climática en el año 2050. En el año 2020 la Ley del Clima estableció que ya en el año 2030 tendríamos que reducir un 55% las emisiones de CO2 y el paquete recién publicado en julio, el llamado Fit for 55 de la Comisión Europea, un paquete legislativo de miles de páginas, muchas propuestas legislativas complicadas, complejas, completas, y nos están estableciendo ya el marco regulatorio, la propuesta del marco regulatorio, que tendrá que ser debatida en el Consejo y en el Parlamento durante los próximos, previsiblemente, 2 años, para llegar a la regulación final que determinará el rumbo que tomen muchas de las empresas y de las industrias en nuestro país y en toda Europa. Y queríamos también poner de manifiesto, y creo que el presidente Sernauto también lo decía de manera muy enfática, es admirable que Europa, y estamos todos convencidos que Europa quiere y debe ser un líder en materia climática, quiere tener liderazgo mundial, quiere tener una acción decidida, ha empezado a regular antes que otras partes del mundo, pero el líder tiene que mirar de vez en cuando para atrás y ver si lo están siguiendo. De otra forma, nos podemos quedar un poco solos. Creemos que hay un equilibrio más que razonable y la propuesta legislativa empieza en esa dirección, pero hay que conseguir un equilibrio razonable entre esa ambición y el pragmatismo, lo que llamamos neutralidad tecnológica, incentivar que todas las opciones de descarbonización tengan su espacio y tengan su posibilidad de tener éxito o no en función de la apuesta tecnológica, de la apuesta inversora. Tenemos que hablar de una transición justa para todos. Todos necesitamos energía y todos tenemos diferentes tipos de acceso o capacidad de acceso a la energía, y la transición debe ser justa, y la transición también debe proteger la competitividad de la industria, y de esto también se ha hablado mucho en estas sesiones. De tal manera que esa balanza creemos que todavía está ligeramente desplazada hacia la izquierda en este equilibrio que tenemos que encontrar en toda Europa. Por ser un poco más concreto y en lo que se refiere al transporte y la parte del transporte del Fit for 55, yo querría seguir recordando, en un debate que ya en buena medida desde el punto de vista regulatorio hemos cerrado en algunos de los elementos de la legislación, como son los límites de emisión de CO2 de los vehículos. No vamos a seguir discutiendo sobre si debemos medirlo en el tubo de escape o el ciclo de vida completo. La racionalidad nos aconsejaba según qué cosas, pero no tenemos que olvidar que el motor de combustión
y el motor de combustión eficiente e hibridado va a estar durante muchos años con todos nosotros. Y tenemos que suministrar combustibles de baja o nula huella de carbono para estos vehículos de combustión interna o estos vehículos híbridos. Y no tenemos que olvidar que en función del combustible que utilicemos, las emisiones de CO2 reales netas en todo el ciclo de vida de ese transporte y de esa movilidad puede ser muy alta si seguimos utilizando la gasolina y el diésel que venimos produciendo desde hace muchos años y que ha dado energía segura y movilidad segura a todos los ciudadanos. Pues tenemos también que dar y encontrar el hueco legislativo para que los fabricantes de vehículos puedan computar y puedan contabilizar en sus emisiones la huella negativa que pueden tener determinados combustibles que puedan producirse, como puedan ser los biocombustibles avanzados, como pueda ser el hidrógeno renovable, etcétera. Por lo tanto, aquí es donde queremos introducir este concepto de apuesta segura. Apostar por la electrificación y al mismo tiempo apostar por un vehículo eficiente híbrido con combustibles de bajo carbono es la mejor forma de conseguir desde el minuto 1 reducir las emisiones en el sector del transporte. Si no, vamos a tardar demasiados años mientras el vehículo eléctrico empieza a penetrar en unos segmentos, llegando a ser mayoritario o exclusivo en determinados segmentos y no tanto en otros, donde también otras opciones tecnológicas pueden resultar más eficientes, más efectivas y poder aplicarse antes. También se hace alguna consideración sobre que el transporte, hay que hacer una visión holística del transporte. Aquí hoy hablamos de transporte fundamentalmente ligero, pero transporte por carretera o terrestre en cualquier caso. Pensemos también que a largo plazo el transporte en aviación, el transporte marítimo se tiene que descarbonizar y las apuestas que hoy se puede hacer por los biocombustibles avanzados por el hidrógeno en un periodo de transición para el transporte ligero terrestre, luego esas inversiones tendrán también su validez en sectores como la aviación o como el transporte marítimo. Tenemos que movilizar nuevas cadenas de valor en los combustibles de bajo carbono, tenemos que movilizar ingentes inversiones en los combustibles de bajo carbono y la industria necesita una perspectiva en la que no puede haber una visión del transporte de la aviación en el año 2050 sin que por el camino hayamos podido movilizar inversiones y empezar a descarbonizar todos los sectores del transporte. Mínima descripción de qué estamos haciendo en una empresa como Repsol. Vemos que la electrificación va a entrar con mucha fuerza en algo que de forma natural era nuestro campo de juego, que era la movilidad, y Repsol pues está entrando también con decisión en este terreno. Lo que estamos ofreciendo de manera diferencial a corto plazo es algo que lo podemos desplegar por la red de estaciones de servicios que tenemos por toda la geografía española. Tenemos un programa que hemos publicado, que hemos dado a conocer recientemente, de poner más de 1000 cargadores de carga rápida y ultrarrápida en todos los principales corredores de la geografía española y probablemente extendiéndolo a Portugal, de forma que cada 50 kilómetros un cliente tenga la posibilidad de una recarga rápida o ultrarrápida en todos estos principales corredores y también en las principales ciudades de España. Todo esto irá muy de la mano de tecnología digital para favorecer al cliente que encuentre su punto de recarga o que encuentre el cargador que su economía y sus necesidades de transporte en cada momento le aconseje. Lógicamente, nuestra apuesta por la electrificación no es solo en la recarga pública, donde pensamos que podemos tener esta oferta diferencial, también en cuestión de carga en el hogar, carga en empresas, en elementos residenciales, junto con el suministro eléctrico en el hogar. Esta es la parte eléctrica de nuestro nuevo negocio de movilidad. En lo que se refiere a la electricidad, pues siempre recordar que las cero emisiones en el tubo de escape de un vehículo eléctrico también dependerá de que dispongamos de una generación eléctrica renovable. En ese sentido, pues Repsol también hace sus apuestas en España, en Chile, en Estados Unidos, para tener la suficiente capacidad de producción de generación eólica, solar e hidráulica para abastecer todos los suministro eléctrico que hagamos para movilidad y para el segmento residencial también. Me querría detener un momento a los combustibles bajos en carbono, la otra pata de una movilidad sostenible que hacía esta apuesta segura. Bueno, querría poner en valor
el trabajo de la Asociación Europea de Productores de Combustibles, que tengo el placer y el honor de presidir durante estos próximos 2 años, donde se ha desarrollado todo un trabajo muy minucioso para demostrar que los combustibles de bajo carbono se pueden producir de materias primas sostenibles, se pueden producir en las cantidades que necesitará el sector del transporte terrestre, marítimo y aviación en los próximos 30 años y para llegar a esa visión del transporte de cero emisiones. Esa información, incluso se habla de todas las inversiones que se pueden llegar a necesitar en un sector que tiene que entrar en profunda transformación, un sector que definitivamente sabe y conoce que la demanda de parte de sus combustibles va a ir progresivamente decreciendo, pero que apuesta por transformar sus complejos industriales, sus refinerías, sus plantas petroquímicas. Algunas tendrán que cerrar y tampoco asusta al sector, no es la primera vez que ocurre, y otras se transformarán para llegar a ser estos nuevos productores de combustibles de bajo carbono. En ese sentido, pues en Repsol vamos a hacer la apuesta de transformar y de no cerrar. Necesitamos cierta ayuda también de la regulación para que esto ocurra, para tener una mayor previsibilidad en las inversiones a futuro, pero Repsol tiene uno de los sistemas de refino más competitivos de toda Europa. Ganamos más dinero, hablando claro, que muchas otras refinerías refinando petróleo hoy y con insumos de gas natural para producir gasolina y diésel. Vamos a apostar no por cerrar, sino por transformar todo este tejido productivo en los nuevos centros de producción de combustibles de bajo carbono. Ahí tenéis algunas cifras, objetivos concretos año 2025 y 2030, producción de biocombustibles avanzados, producción de hidrógeno renovable, donde también pensamos que tenemos algunas capacidades diferenciales. Apuesta por la tecnología, no se trata solo de aplicar la tecnología, ya existe para fabricar hidrógeno, para fabricar biocombustibles avanzados. Hay otra de más largo plazo por la que estamos apostando. Un ejemplo es nuestra apuesta dentro también del Valle del Hidrógeno del País Vasco por la fabricación de combustibles sintéticos a partir de CO2 capturado en la refinería e hidrógeno renovable. O una idea todavía más especulativa todavía hoy, pero en el que estamos trabajando con Enagas en una tecnología propietaria para producir hidrógeno directamente a partir de la energía solar sin necesidad de pasar por la etapa intermedia de generación de energía eléctrica. Termino con una llamada a la colaboración. Estamos creando nuevas cadenas de valor. Estamos movilizando ingentes inversiones, esto no se puede hacer solo y hay que hacerlo contando con la colaboración público-privada y privada-privada. En el terreno de los combustibles bajos en carbono, en Europa ya existen asociaciones que aglutinan toda la cadena de valor, desde productores de materias primas que incorporan asociaciones agrarias, etcétera, los productores y transformadores de los combustibles y las empresas en las que se usan los combustibles. A nivel europeo están CLEPA, la Asociación de Componentes, de Fabricantes de Componentes. En España tenemos una asociación muy potente que ha sido puesta como ejemplo en Europa por la capacidad que ha tenido de aglutinar 20 asociaciones, cientos de miles de empresas, porque hay muchas pequeñas empresas metidas en esta plataforma de promoción de los biocombustibles, usuarios, empresas flotas, empresas de líneas aéreas. Yo aquí quiero terminar pues extendiendo la invitación a que Cernauto, en la medida en la que una asociación o una plataforma en defensa de los biocombustibles avanzados, neutros en emisiones, también responda a sus legítimos intereses, extender la invitación para participar en esta llamada plataforma de los ecocombustibles en España, que pretende mantener el tejido productivo de muchos negocios actuales que están en transformación y que pensamos que van a tener éxito en todo este proceso de transición energética. Termino volviendo a dar las gracias a Cernauto y muchas gracias por su atención.